La mayoría de las veces cuando hago algún video que hable de cómics, por lo general me centro en hablar del autor y de cuál fue él o los factores que lo volvieron infame a él o a su material. Me centro en explicar los errores que cometió y cómo terminó volviéndose viral o al menos cómo terminó ganando cierta notoriedad. Pero en esta ocasión me gustaría hablarles del caso contrario. Es decir, cuando un artista realiza un cómic bastante bueno, bastante correcto y gracioso, pero es el público el que sobre reacciona o se ofende sin razón lógica. Esto es precisamente lo que le pasó al artista Yami Stovall. Pero antes vamos a necesitar un poco de contexto. Un género de literatura muy consumido por el público femenino es el de ficción fantástica, pero tiene una pequeña particularidad. Mientras que los varones prefieren historias épicas de luchas entre el bien y el mal, o antihéroes oscuros abriéndose camino en un mundo moralmente ambiguo, las mujeres prefieren un subgénero de ficción fantástica muy específico que sería romance, fantasía romántica básicamente. En la comunidad de lectoras angloparlantes, este subgénero fue bautizado por las fanáticas bajo el nombre de romantasy. Nunca escuché a alguien traducir este nombre al español, pero sería algo así como romantasía, que se pueden imaginar surge de fusionar las palabras fantasía y romance. Algunas obras de este género son éxitos realmente masivos, cosechando una enorme cantidad de seguidores alrededor del mundo. Incluso realizan convenciones temáticas basadas en sus libros favoritos. Básicamente, la romantasía es el equivalente al género isekai en el anime, y al igual que los isekai, no se libra de críticas. Una de estas críticas, una de las que más se suele realizar, es que la fantasía romántica dirigida a mujeres, más que romance, en muchos casos se trata de más bien relatos eróticos o pornográficos, fantasías sexuales escritas por y para mujeres. Esto en sí mismo no es lo más polémico. Ellas consumen sus fantasías y los varones consumen sus fantasías. ¿Cuál sería el problema, no? Bueno, el problema es que muchas veces los intereses amorosos masculinos en estos relatos están escritos como tipos extremadamente violentos y peligrosos, y suele haber un desbalance de poder en la relación donde la mujer se encuentra por lo general en una posición de sumisión. Por lo tanto, el consentimiento en las relaciones que se establecen con los personajes femeninos es más bien dudoso. Las líneas estaban borrosas, se podría decir. Y estas relaciones suelen incluir a la protagonista, por cierto, que les recuerdo, en muchos casos suele ser una inserción de la autora o un avatar para la lectora. Esta pequeña introducción la realicé para que entiendan el contexto del cómic que les voy a mostrar y que causó tanto revuelo entre cierto sector de los espectadores. En este cómic, la artista compara y contrasta las fantasías eróticas que suelen verse representadas en los relatos fantásticos. Mientras que los varones suelen fantasear con tener un harem compuesto por diversas y numerosas mujeres atractivas, el sector femenino del público suele fantasear con estar a merced de algún varón violento que las trate de forma, ¿cómo decirlo delicadamente? De forma no muy caballerosa. Y eso es básicamente el cómic. Para la mayoría de los espectadores no fue más que una forma graciosa de ilustrar el contraste entre ambas preferencias. Y la razón por la cual resulta efectivo es porque, si vamos a ser sinceros, está basado en la realidad. Que sí, que es cierto, no todos tienen estas preferencias. Siempre hay excepciones, pero la tendencia es clara. De lo contrario, no existirían tantos productos que apelen a esos gustos. Y acá es cuando la gente se empezó a ofender. Ahora, voy a ser sincero, ¿es probable que algún varón se haya sentido ofendido? ¿O al menos se haya sentido tocado luego de leer este cómic? Hay tantos hombres en el mundo que es inevitable que al menos alguno se haya sentido de esa forma. Pero si lo hay, realmente no fue muy popular. La mayoría de los varones que lo leyeron lo encontraron gracioso o simplemente le fueron indiferentes. Sin embargo, un sector del público femenino inmediatamente empezó a insultar a los varones, debido a que consideraban que este cómic exponía la inmensa ignorancia que exhiben los varones con respecto a las preferencias femeninas. Así lo expresó, por ejemplo, una señorita que retuiteó este cómic diciendo muy indignada: "No creo que la mayoría de los hombres entiendan sobre qué fantasean realmente las mujeres, y este cómic lo demuestra". Presten atención a esa última parte, por cierto, va a ser relevante más adelante. La parte donde dice que este cómic lo demuestra. Y por la cantidad de likes y retweets pueden ver que esta opinión, que los hombres no saben nada sobre las fantasías de las mujeres, resultó ser muy compartida por bastante gente. Qué ignorantes que son los hombres, ¿no? Qué prejuiciosos y qué estúpidos. Solo que hay un problema, los más atentos probablemente ya se dieron cuenta, y es que este cómic no lo dibujó un varón, lo dibujó una mujer. Y así se lo hicieron saber a través de las notas de la comunidad. Y es ahí cuando el tono alrededor de este post cambió. Al principio las respuestas eran de aceptación. Jajaja, qué pajeros y qué estúpidos que son los varones, que no entienden a las mujeres. Pero luego de que se supiera que el autor era una mujer, el tono pasó a ser de burla por el tremendo disparo en el pie que se dio esta señorita.
que no es la única que expresó esta opinión, por cierto, pero quizás sí sea la más hipócrita, porque para colmo alguien revisó sus posteos viejos y descubrió que ella misma fantaseaba con ser estrangulada por algún tipo que le guste. O sea, exactamente la situación que satirizaba el cómic y que ella dijo que exponía la ignorancia de los varones. Y en este punto es donde uno esperaría que la chica simplemente acepte que hay algo de realidad en la situación que mostraban las viñetas, que no es algo que la escritora inventó de la nada. Primero cita el cómic diciendo que los hombres no entienden nada de las mujeres, pues resulta que el cómic lo escribió una mujer. La reacción negativa hacia esta historieta indica que desaprueba el estereotipo que se presenta, y resulta que se descubre que ella misma fantaseaba con estas situaciones. Ella es la representación típica de estas mujeres que fantasean con esto. Creo que llegado a este punto debería ser capaz de reírse de sí misma, o al menos hacerse la boluda y borrar todo, pero sorpresivamente decidió redoblar la apuesta y negar todo diciendo muy indignada que los varones no entienden a las mujeres. Supongo que es cierto. Obviamente hay muchas cosas sobre las mujeres sobre la cual los hombres están mal informados, una porción de los hombres al menos. Solo que no creo que este en particular sea el caso. Es un hecho que estos libros con romances violentos y tóxicos son muy consumidos por la demografía femenina. Nadie inventó ese hecho. No sé por qué les cuesta tanto aceptar sus propias preferencias. Simplemente bastó que un artista haga una broma ligera al respecto y ya despertó esta reacción bastante exagerada. O sea, no quiero usar este meme porque mis espectadores de hace tiempo saben que yo soy un gran respetador de mujeres profesional. Casi soy un profesional respetando mujeres, obviamente, pero medio que a veces realmente viven el estereotipo que representan. Es gracioso, porque si le preguntas a los varones si son pajeros por consumir tal o cual anime, sobre todo si esos animes son isekais o harem, creo que la mayoría no va a tener problemas en admitir que sí, es un poco pajín. En cambio, sí hay muchas, no dije todas por favor, pero sí hay muchas mujeres que se empeñan en negar que en ocasiones pueden también ser bastante, no hay otra forma de decirlo, bastante pajines. Pero eso es lo curioso de esta situación. Como dije, a veces no es el artista el que reacciona mal, es el público que sobre reacciona y se ofende por boludeces. Y al comentar antes de entender la situación o antes de al menos aceptar que hay algo de realidad, pueden ser ellos los que queden en evidencia y no el autor, que es lo que suele suceder en estos casos. Y este es un pequeño ejemplo. Por eso quería hablarles de este caso. Además de que es bueno decir algo positivo sobre cómics en redes sociales cada tanto, ¿no? Como para variar un poco las cosas. Pero no sé qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que las mujeres detestan este tipo de historia y que en realidad no consumen jamás historias con romances tóxicos? ¿O más bien son de compartir mi opinión y la de la autora del cómic de que ciertamente no son pocas las mujeres que fantasean con estos romances? Si por casualidad sos una mujer que está viendo este video, cosa poco probable, dadas las estadísticas de mi canal, pero si por casualidad sos una de ellas, me interesaría sobre todo leer tu opinión. Aún más si perteneces a ese grupo de mujeres que fantasea con estos romances tóxicos. ¿Qué es lo que tanto les gusta de ellos? No te preocupes que acá en Purple Face escuchamos, pero no juzgamos. Para los que hayan llegado a este punto del video, no me queda más que agradecerles. Si quieren ayudarme, la mejor forma de hacerlo es suscribiéndose al canal, dejando un me gusta o comentando. Todo eso me ayuda y mucho. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.